Bueno, ahora sí, quisiera darle la bienvenida en nombre de ADOCEN a este nuevo conversatorio. Le llamamos así, es un programa de conversaciones que tenemos con expertos en diferentes temas relacionados con nuestra industria, con el sector de la construcción en sentido general, con el objetivo que persigue ADOCEN de poder apoyar el conocimiento, de poder apoyar a todos nuestros relacionados en tener un mejor acercamiento con nosotros y, por supuesto, que puedan adquirir los conocimientos necesarios para poder hacer su trabajo correctamente dentro del sector en que se desempeña. Por favor, Santiago, si puedes pasar al próximo slide. Tenemos una agenda, hemos definido un espacio de aproximadamente 1 hora y media entre las preguntas y respuestas. Estas, básicamente, el contenido de todo el webinar está concentrado en el tema que hemos definido y tendremos al final, por un espacio de 20 minutos, las preguntas y respuestas. Las preguntas y respuestas tendrán que hacerlas a través del chat. Agradecemos que por favor mantengan sus micrófonos en silencio para un mejor desempeño de la conferencia, al igual que quizás si tienen algunos problemas con el internet y el ancho de banda, puedan quizás quitar sus videos y de ese modo fluye mucho mejor. Las preguntas las estaré recibiendo yo como su moderadora para luego entonces ser contestadas por nuestro expositor. Santiago, por favor. Bueno, ya les dije, yo soy Yulisa Báez, que soy la directora ejecutiva de ADOCEN. Y ADOCEN, si muchos no lo conocen, espero que así sea. Es la organización que representa a la industria del cemento de la República Dominicana. Estamos concentrados, como les decía al inicio, en identificar esas áreas de interés común, no solo para la sostenibilidad de la industria del cemento como tal, sino para el desarrollo de la construcción. Entendemos que fomentando este tipo de encuentros, ya sean, antes lo hacíamos de manera presencial, pero por la situación que estamos viviendo actualmente, hacemos el uso de la tecnología, difundiendo lo que son las mejores prácticas, proporcionar esta plataforma para discutir retos, para discutir lecciones aprendidas, y que este sea un diálogo entre nosotros como industria y ustedes como nuestros clientes y relacionados. Siguiente, por favor. En esta ocasión tenemos como invitado al ingeniero Santiago Juliao. Santiago Juliao es un profesional de ingeniería civil de muchísima experiencia, tanto en el sector cementero, concretero, en el sector de aditivos para la construcción. O sea, tenemos un banquete hoy con Santiago que espero que podamos sacarle todo el provecho del mundo. Santiago es colombiano, estudió en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Es especialista en gerencia de pequeña y mediana empresa y también en mercadeo en la Universidad Tecnológica de Bolívar, Cartagena y Medellín. Como les decía, más de 30 años en la industria del cemento y el concreto en diferentes países: Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Haití, Puerto Rico y por supuesto República Dominicana. Ha trabajado en empresas como Asocreto, Holcim, Argos, incluso hasta Metaldón. O sea, es un profesional de la ingeniería completo en todas las áreas y en todas las áreas incluso de materiales diferentes al cemento y al concreto. Es catedrático también en la Universidad Nacional también de Colombia, lo fue por un tiempo, y es el director de más de 20 años de proyectos de grado de tecnología del concreto. Tratamos de resumir aquí toda la experiencia de Santiago, lo cual es bastante amplia, para que ustedes vieran realmente la calidad del profesional que ha cedido su tiempo y ha cedido su espacio para compartir con nosotros. Santiago, a partir de este momento te comparto y te paso todo el proceso de la presentación. Mientras yo me quito del video y también me pongo en silencio, como les sugería a todos. O sea que aquí estamos, en cualquier necesidad, por favor me escriben por el chat. Es que espero que lo puedan estar todos escuchando bien y que estén viendo todos la presentación. Si tienen algún inconveniente, por favor no dejen de decirlo. Así que muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Yulisa, muchas gracias. Ha sido muy amable en invitarme
a compartir este tema que tanto y tanto me apasiona, como es el tema del concreto, y sobre todo la importancia y el significado que tiene la calidad en tema de costos del concreto, tanto a nivel productor como a nivel usuario. Yo actualmente tengo una empresa que en el país, que es es Baumas, en República Dominicana, pero tiene una cobertura en el Caribe. Se dedica a la comercialización de productos especializados en construcción, pero con énfasis precisamente en cemento y concreto, que es lo que hemos hecho durante nuestra vida profesional. Nuestra misión es ser una empresa reconocida y respetada y operada exitosamente en la permanente creación de valor para nuestros clientes, empleados y accionistas. Somos representantes en el Caribe, para el área del Caribe, de aditivos para concreto y cemento de PCP. Antes era muy reconocida como Grace. Somos también representantes de equipos de laboratorio para suelo, cemento, concreto y asfalto de Controls, una empresa italiana, y de diferentes temas de plantas de concreto colombianas. Vamos a empezar hablando por el objetivo general de la charla. O sea, normalmente en una hora uno enseña muy poco, pero sí puede generar conciencia de la generación de valor que tiene un proceso integral de la gestión de la calidad, establecido como un dogma de fe, de trabajo, de funcionamiento, de operación. Y Perdóname, sobre todo, Santiago, discúlpame, me están informando que no se escucha bien y realmente te oigo un poco, creo que el tema es aquí en tu micrófono. Mira, ves, está muy aló, pequeño, creo. ¿me escuchan? Me Ah, lo cambio. sí, Ahí me oye mejor. sí, y quizás hablar un poquito más alto porque se escuchaba borroso. Ok, ok, Vamos a ver, perfecto. trátalo de nuevo. Les decía que el objetivo general de la charla... Es que está muy pegado a la barbilla el micrófono. ¿Podría aflojarlo un Ok, poco? sí. Ahora, ¿me escuchan mejor? Sí, creo que sí. Sí, bueno. Les decía que el objetivo general de las charlas en general, cuando las doy o las dicto, es generar conciencia y en este caso generar conciencia sobre el valor que genera un proceso de gestión de la calidad claramente establecido durante todo el proceso, durante todo el funcionamiento. Y como charla es generar inquietudes que incentiven la investigación, o sea, que salgan de aquí con una cantidad de inquietudes para surgir a la investigación, el estudio, que eso generalmente, posteriormente va a generar el conocimiento sobre el tema que estamos hablando. Van a tener pues mi contacto y podemos discutir cualquier tema en el momento en el que ustedes lo consideren conveniente, ¿verdad? Vamos a iniciar haciendo una definición de términos, como decía en la tabla de contenido, sobre qué es la calidad. O sea, la calidad aparece muy definida en muchos aspectos. Y en este caso, en el caso que nos atañe en este momento, con el tema del concreto, es una propiedad inherente a cualquier cosa o material o valor que sea valorada con respecto a cualquier otra de su misma especie. La palabra calidad tiene propiedades inherentes a un objeto para satisfacer necesidades implícitas o explícitas de un cliente. Y es percepción del cliente. O sea, la calidad es una percepción del cliente, es una fijación del consumidor. O sea, muchas veces, y creo que todos podemos estar de acuerdo, que muchas veces nos fijan una calidad por intermedio del marketing. El marketing no hace otra cosa que afectar la percepción del cliente, la percepción que se tiene
de un determinado producto material. En este caso, vamos a ser mucho más explícitos, mucho más consistentes en el tema del concreto. En la vida, y lo que hacemos siempre, es que toda cuestión tiene dos puntos de vista, el que está equivocado y el mío. Entonces, siempre, por lo regular, siempre miramos que el que está, nuestro interlocutor es el que está equivocado y el nuestro es el punto de vista adecuado. Y siempre, en cualquier situación existe tu verdad, mi verdad y la verdad. Aquí podemos ver dos simples ejemplos de lo que eso significa y a lo que me refiero. O sea, el que vio un cuadro tiene razón, el que vio un círculo tiene razón, pero en realidad hay un cilindro que el reflejo de la luz o el punto de vista con el que se maneje lo hace ver de diferentes maneras. Por eso podríamos decir lo que dice abajo de tu verdad, mi verdad y la verdad. El que vio el 9 tiene razón y el que vio el 6 también. Y todo va a depender del punto de vista. Entonces, en ese sentido hay un punto de vista de calidad del productor, un enfoque de calidad desde el productor y un enfoque de calidad desde el cliente. El productor regularmente ve el conjunto de características de su producto o servicio que van a satisfacer las necesidades del cliente, que él entiende que satisfacen las necesidades del cliente. Y eso lo digo con todo el término de la experiencia, porque muchas veces decimos, pero ¿por qué no me compras si mi producto es el mejor? Refiriéndonos al primer slide, el punto de vista de alguien que está equivocado y el mío. O sea, regularmente no nos, la parte de ser empáticos, la empatía no la manejamos, y sobre todo cuando estamos muy enfocados en el tema técnico, el factor empático debiera ser muy requerido, porque esas características del producto tienen que ser percibidas, como decía antes, por el cliente sobre lo que ese cliente sabe o quiere que le signifique valor, que le aporte valor a las condiciones de uso que él va a recibir. O sea, a lo que él va a requerir en un momento dado. O sea, cuando llevamos el concreto, el cliente normalmente percibe que el concreto es bueno si viene muy fluido porque es muy fácil de colocar. Pero resulta que muchas veces no es ese el valor que nosotros debemos aportar, porque muy fluido le hace daño a su uso. Entonces, y por último, el tema del valor o el precio, que regularmente el cliente siempre lo observa. Entonces, en la industria del concreto como tal, existen dos drivers o dos factores que significan los costos de la operación. O sea, un valor es en la distribución. Cuando hablo de distribución me refiero a todo lo que significan los camiones, las bombas, la colocación, o sea, todo el factor de distribución del material y los costos de producción. Cuando me refiero a producción, me refiero desde la planta, los aditivos, la materia prima, la piedra, el cemento, en fin. Entonces, un sistema de control de calidad se refleja directamente en los estados financieros, o sea, afecta directamente el estado financiero de la compañía, generando ahorros que se van directo a la utilidad, pues, en los costos directos de producción. Si yo mejoro mi eficiencia en la materia prima, si yo mejoro mi eficiencia en el uso del camión y de la bomba, si mi concreto sale de tal forma de que el camión tiene que esforzarse menos, pues va a consumir menos combustible, va a consumir menos goma, en fin, va a ser un costo directo que va a afectar los costos directos de producción y distribución. Y en la disminución, obviamente, de los desperdicios en la planta, y por ende, si tenemos una calidad adecuada, pues la disminución de reclamos o devoluciones del producto
son significativas. En el tema de las reclamaciones, pues todos sabemos lo que nos vale una reclamación en concreto y todo lo que eso significa a nivel de estado de ánimo y, en fin, de estrés y todo lo que eso conlleva. Adicionalmente, si nos ponemos en los zapatos del cliente, pues una reclamación no es agradable ni para él ni para los costos de su proyecto. Cuando, por ejemplo, tienen toda la tramería colocada en el proyecto y tienen que parar o paralizar porque no tenemos una resistencia adecuada o tenemos un sobrevolumen de concreto o cualquier tipo de reclamación, pues adaptándonos a un sistema de control de calidad en todo el proceso, pues ese tipo de cosas nos van a mejorar. Esto es una palabra o una frase que he acuñado a través del tiempo, porque con el tema del concreto existen personas o empresas que producen concreto. O sea, el concreto produce el maestro de obra y no estoy siendo peyorativo de esta manera. O sea, es una persona empírica que sabe que mezcla arena, piedra, agua, cemento y algún aditivo y hace concreto. Pero hay una diferencia cuando somos una industria para la producción de concreto certificado. Cuando usamos todas las variables que necesitamos dentro del material para producir el concreto de la mejor manera, de la mejor especificación y con el menor costo de producción. Entonces, existe una gran diferencia en eso y eso se resume en calidad. O sea, la diferencia entre un productor de concreto y una industria de concreto se transfiere a la calidad, a que mis procesos de calidad de producción sean los adecuados, mis procesos de calidad de calidad de control de producto, de materia prima, sean los adecuados, que mi planta esté funcionando adecuadamente, que tenga todos los controles adecuados. Eso significa calidad. Y eso me reduce cualquier valor posterior al material. Entonces, un sistema de control de calidad en la producción de concreto certificado lleva a cabo un levantamiento de procesos, de procedimientos y la normalización de ellos que permitan garantizar la calidad de ese mismo proceso, ¿verdad? Para llevarlo a cabo, nosotros tenemos una lista que proponemos. Obviamente esto no es palabra sagrada, esto puede variar en términos de cada uno de nosotros, pero nosotros debemos inicialmente, bueno, si me puedo ir un poco antes, puedo llegar al lugar donde voy a montar mi planta, donde voy a tener mi planta, y debo tener un layout adecuado para que, o sea, una distribución de equipos adecuada para que la circulación sea la adecuada y podamos operar de mejor manera. O sea, sea mucho más eficiente el proceso. Es decir, desde la entrada de los equipos, que el camión que deje materia prima no se cruce con el que está dejando, cuando me refiero a materia prima, me refiero de pronto a agregado, o con el camión de materia prima que llega a cemento, que no se cruce con el camión mixer que tiene que ir a la planta a cargar el concreto. O que no se crucen en algunos casos con el cargador que está llevando el agregado a la tolva para posteriormente hacer la mezcla de concreto. Entonces, eso es un primer paso. Después de eso, pues valorar y normalizar toda la materia prima es fundamental. O sea, yo necesito saber con qué materiales estoy trabajando. En el caso de los agregados, que son el 70% son el 70% de la producción del volumen del concreto, hay que tener un conocimiento pleno y adecuado del agregado. Y si cambiamos el agregado, debemos valorarlo y normalizarlo. O sea, debemos tener un seguimiento permanente de la materia prima para saber qué estamos trabajando. Si cambiamos de cemento, tenemos que alterar todo el proceso para llevarlo a valorarlo y normalizarlo. Debemos llevar un control de inventario. O sea, el control de inventario es pero altamente sensible,
O sea, el control de las básculas, a veces el control de las básculas tiene un descuadre, un pequeño descuadre, y ese pequeño descuadre, cuando comenzamos a subir, a sumar, sobre todo en el caso del cemento, venimos a ver que tenemos que echar gases de 800, 1000 toneladas y así sucesivamente. O sea, en el caso de los agregados es la misma cosa. Nombré el cemento primero porque obviamente es el 40% del coste de producción y es lo que más nos pesa, pero hay que tener un control adecuado de inventario. O sea, llevar un control de básculas, que las básculas estén pesando lo que realmente estamos diciendo, para que cuando hagamos el balance de lo que nos dio la planta de gastos de materia prima en la producción, ese control de inventario sea el adecuado con lo que realmente salió físicamente. Cuando hagamos la topografía del agregado, sepamos que realmente ese fue el agregado que salió, por ejemplo. O en el caso del cemento, cuando tengamos el balance del cemento, que desocupemos un kilo para saber qué nos quedaba, pues estemos completamente alineados con eso. Esta valoración y esta normalización de materia prima y ese mismo control de inventario nos lleva ya a un diseño de mezclas de concreto. Y aquí quiero hacer énfasis en la diferenciación. O sea, cuando hablamos de control de calidad en la planta, del área de control de calidad, tenemos que enfocarnos en que hay dos fuentes, dos partes de ese control de calidad. Una parte es ese que me gestiona la calidad del día a día, que es el que está en el penúltimo paso, que dice prueba y seguimiento diario de laboratorio. Esa es la calidad del día a día, esa es la calidad que siempre está corriendo, esa es la calidad que está detrás de los camiones para que lleguen, esa es la calidad que está detrás de la reclamación del cliente. Y hay otra calidad que no es así de agitada y es una calidad tranquila, digamos. En medio de un negocio tan dinámico y tan fuerte como es el concreto. Una calidad que es la investigación y el desarrollo, y es el que se encarga de la mejora continua, de la mejora permanente en el tema de producción, de esa valoración y normalización que hablábamos antes, para que esa gestión de calidad nos dé un mejoramiento continuo en los diseños. O sea, yo tengo que estar revisando permanentemente mis diseños de calidad. Y más aún si llega a tener variaciones en la materia prima, como lo dije antes. Entonces, esa gestión de calidad es diferente a la de la perseguidera de los camiones y de la salida de la planta, a ver qué pasó con la reclamación, que me llegó más concreto, perdón, me llegó menos concreto, porque regularmente llega menos concreto que el que despachamos. Cuando llega más concreto, pues allá el residente de obra tiene también un problema, y en esto hablamos de calidad porque estamos hablando de lo que él mida, de lo que él cuantifique, del concreto que requiere. Entonces, ese es el punto de vista del constructor. O sea, no me puede llevar más concreto porque estoy desperdiciando un dinero, un metro cúbico. Un metro cúbico vale $100 aproximadamente, de pronto más, menos, pero está de ese orden, y eso es mucho dinero. Entonces, hay otro proceso en la gestión de la calidad, y es en el sistema de control de calidad, y es la gestión de los equipos de producción. O sea, nosotros tenemos que tener una planta que sabemos que está, lo decía hace un momento, con el control de inventario, una planta que sabemos que cada vez que dice que está pesando 100 kilos, está pesando 100 kilos y no 101 kilos, porque ya se nos está desviando en un porcentaje la cantidad de material que tenemos en el inventario. Necesitamos saber que, y sobre todo, vuelvo y digo, en el cemento, el control de básculas es impresionantemente importante porque eso afecta la calidad del producto final. La gestión del equipo de transporte es otra, para saber qué rendimiento tiene ese equipo y cuánto nos está rentando ese equipo. Aquí hay algo que voy a decir más adelante, y es que el equipo de transporte, como lo dije la vez anterior, el slide anterior, es tal vez no, es el costo más alto que tenemos en la planta. Por eso es mejor tener muchas más plantas y menos mixers.
Entonces, la gestión, el otro equipo que está en distribución son los equipos de colocación, de colocación en los proyectos, y estos equipos son importantes, son fundamentales, porque estos equipos también al efectuar la colocación nos ahorramos muchísimas reclamaciones, sobre todo en este país donde la colocación va por cuenta de la planta de concreto. Entonces hay que tener un tema de seguimiento muy importante con el equipo de colocación. De hecho, he propuesto en algunas asesorías que hagamos capacitación permanente del equipo de colocación. Así sea un tercero, así sea contratado, ese equipo tiene que ser permanentemente entrenado para que coloque el concreto y le coloque de manera adecuada. Vuelvo y digo, al colocador le encanta que el concreto vaya así ahí, ¿sabes? Como dicen, o vaya muy aguado para que tengan que gastar menos energía, pero esa no es la realidad de la calidad del concreto. O sea, no es esa la eficiencia. Vuelvo y digo, pasando ya a las pruebas y el seguimiento diario en laboratorio, este seguimiento es fundamental porque este seguimiento va a ser el que me va a dar algunos indicadores, como las gestiones anteriores, que me va a permitir un mejoramiento continuo en la planta o en la operación de concreto, para poder llevarle a los clientes un mejor producto que se adecue más a sus necesidades. Todo lo que se hace se puede medir. Si se mide, se puede controlar, y si se controla, se puede administrar, y si se administra, se puede mejorar. Y esos son costos. O sea, hay que medir. Todo en el concreto se debe medir. Desde que nos llega la piedra y hacemos la granulometría, esa granulometría debe llevar un control estadístico. Todo esto nos hace que la operación sea menos costosa. O sea, tenemos muchas más gestiones, pero esas más gestiones aparentan un costo o aparentan un valor más alto, pero lo que nos ahorra esa gestión nos hace que no confundamos lo más barato, es decir, tener menos gente y tener una operación sin controles y sin indicadores, que la hace mucho más costosa. Y estos costos ocultos valen muchísimo dinero. Son sensibles para la operación. Entonces, nosotros hacemos un control de calidad en el proceso, o debemos hacer un control de calidad en el proceso, empezando por la materia prima, por la producción. Siguiendo por la producción, la materia prima, ya veremos en el siguiente slide cómo vamos trabajando este tema en un control de calidad en el proceso de producción, un control de calidad en el control de calidad y en todo el proceso de ensayos, y hacerle un seguimiento adecuado al transporte y a la colocación. Este último es fundamental en los ahorros de la planta. Es fundamental. O sea, los dos últimos pasos nos dan la evaluación. En el caso del control de calidad, nos da la evaluación de los dos primeros. Y el último me da la evaluación de todo lo que es mi sistema de distribución. Y ese sistema de distribución vale muchísimo en una operación de concreto. Y aquí quiero hacer énfasis también en el tema de las materias primas, porque yo no creo que el concreto sea un producto, sino que es un sistema. Es un sistema donde se agrupan 5 variables que cada una tiene su comportamiento independientemente, y que cuando entran a ser un todo, que es el concreto, generan condiciones y características que nosotros podemos mejorar y diferenciar usando los mismos 5 componentes. Esto es una visión holística, o sea, una visión del todo. El concreto no lo podemos mirar que si grava, que si arena, que si cemento. O sea, es un todo. O sea, el concreto siempre hay que mirarlo como un todo. Porque, vuelvo y digo, la interacción de los cinco componentes, y no incluyo aquí el aire, que es el 6º componente,
pero la interacción de esos componentes me hacen que me varíen las características solo alterando un poquito alguno de estos ingredientes, como dirían en una receta de cocina. Entonces, el concreto es un sistema de carácter probabilístico. El concreto no es determinístico. Esto también es otra cosa que debemos tener muy en cuenta. O sea, cuando hablamos de concreto, hablamos de un sistema de probabilidades. Nosotros tenemos la probabilidad de obtener un resultado. Nosotros tenemos la probabilidad de obtener una manejabilidad en el concreto. No tenemos una determinación. Esa determinación la tenemos 4 horas después que lo estamos colocando, o en el caso del concreto en estado fresco, o 28 días después, cuando ya sabemos definitivamente que la resistencia es o no es la que estábamos esperando. Incluso tener resistencias por encima, muy por encima de la que estábamos esperando, son efectos que deterioran la calidad de este material. Aquí también quiero hacer énfasis en analizando cada componente por independiente. Quiero hablar de la regla de oro del concreto. O sea, le llamo así porque es la esencia de lo que necesitamos en la calidad en el concreto. O sea, nosotros necesitamos reducir al máximo la cantidad de agua de mezclado que nos garantice unas condiciones de manejabilidad y colocación adecuada. O sea, ese es como un dogma de fe que tenemos que meternos en la cabeza. Nosotros necesitamos reducir la cantidad de agua de mezclado al máximo. Nosotros sabemos que el agua de mezclado se clasifica en agua de absorción con D, agua evaporable y agua no evaporable. El agua evaporable, no evaporable es el agua de absorción con D, porque se adhiere a la partícula de cemento y es la que finalmente va a hidratar. A nosotros se nos evapora aproximadamente un 70% del agua. Entonces, del agua de mezclado. Entonces sabemos todo lo que significa la evaporación de esa agua cuando se presentan los efectos de contracción por secado, ¿verdad? Entonces, si nosotros podemos lograrla, reducirla, entonces ahí entran los aditivos a trabajar. Esa es la esencia y la realidad del aditivo, es la capacidad que tiene de reducir la cantidad de agua para lograr una hidratación adecuada. Y posteriormente, pues, el tema del curado, pero para garantizar las características del material que queremos obtener. O sea, básicamente la reacción química en el concreto la dan el agua, los aditivos y el cemento. Los agregados supuestamente son inertes, aunque sabemos que no en su totalidad, pero sí son determinantes. Y en el caso del cemento, no es simplemente que el cemento, como el caso del granel, sea de 35 megapascales, o sea de 27.5 megapascales, como en el caso que es del cemento empacado aquí en República Dominicana. En otras partes el empacado es de 42.5 y el granel es de 52.5. En fin, eso varía de acuerdo a la norma. En lo que establecimos en la norma dominicana, establecimos el 27.5 y el 35, con todo un mix de materia prima que usamos, que casi que cada fábrica tiene su tipo de cemento. Unos adicionan caliza, otros adicionan escoria, otros adicionan ceniza, otros, en fin. Entonces, cada cual tiene su receta, digamos, para producir cemento. Entonces, en el cemento, la calidad va ligada a la resistencia estable. Es decir, que mi resistencia o la resistencia que yo obtenga usando una cuantía de cemento por metro cúbico sea siempre la misma. O sea, que mi desviación estándar, o sea, la variación que hay entre un dato y otro, sea lo mínimo posible. Eso hace, en el caso del productor de concreto, que mi cemento sea el mejor. O sea, a veces que obtengamos 37 o 38 o 40 o 42 y medio, sí, eso está muy bien siempre y cuando lo mantengamos. O sea, pero yo puedo obtener 42 y medio y bajarme a 35
y ya eso es un problema para mí, porque yo me guío en los resultados de resistencia que estoy obteniendo para yo hacer los diseños de cuantía de cemento por metro cúbico en el concreto. Y esa cuantía por metro cúbico es la que me va a generar a mí unos ahorros de carácter significativo. Incluso en este caso, voy a los agregados porque la estabilidad en la distribución granulométrica me va a permitir a mí estabilidad igual en el diseño de mis mezclas. O sea, voy a necesitar una continuidad en esta distribución granulométrica. O sea, es decir, que existan todos los tamaños para que al existir todos los tamaños, mis contenidos de pasta tengan que ser los mínimos. La pasta es cemento y agua. Entonces, yo necesito la menor cantidad de pasta que me garantice a mí una resistencia que la logre por los agregados. Y aquí nos basamos en que la naturaleza de la resistencia del concreto está basada en la resistencia propia del agregado, en la resistencia propia de la pasta de cemento hidratada y en la resistencia de la interfase agregado-pasta. Entonces, si yo tengo un agregado estable, de granulometría estable, con una continuidad en la distribución granulométrica buena, vamos a obtener unos resultados bastante buenos a nivel de costes de producción en el concreto. Particularmente en Santo Domingo, el agregado que se consume en Santo Domingo es de muy buena calidad. Se manejan y se pueden manejar unos ensamblajes de agregados bastante buenos que nos permiten lograr perdón, que se me fue para otro lado. ¿Aló? Hola. Sí. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, se la escucha. Ah, perdón. No, es que pensé que se me había cortado. No. Entonces, una estabilidad, estaba hablando de la estabilidad en la distribución. Entonces, por favor. ¿Perdón? El micrófono, cuando te lo pegas mucho de la barbilla, se escucha. Ok. Ahí se oye mejor. Más o menos, sí. Eh, Es que está muy pegado, parece. ok, espérame, lo separo. Ahí está mejor. Ahí se escucha mejor. Ok. Creo. Vale. Entonces, la materia prima, en el caso de los agregados, se debe evaluar periódicamente. O sea, esta evaluación va a ser mayor o menor en la medida de que nosotros podamos hacer un seguimiento tal que nos permita predecir cómo viene ese agregado o cómo se comporta ese agregado. Vuelvo y digo, aquí en Santo Domingo hay un agregado que es bastante bueno. De pronto hay variaciones en otras regiones del país, como en Bávaro, que el agregado es calizo y tiene otros comportamientos en cuanto a temas de absorción de agua, o en el Cibao, donde hay comportamientos un poco complicados en el caso de las arenas y los contenidos de pino. Pero en general hay que evaluar periódicamente este agregado y llevar sus características, obtener esas características físicas y mecánicas, la dureza, el desgaste, el tema de la granulometría, que es tan importante, y esa granulometría llevarla a un modelo matemático de distribución, o sea, de la distribución de cómo se comporta ese agregado. O sea, tomando yo el agregado a diario, o sea, yo evalúo las día por día, evalúo estas granulometrías, obtengo una desviación estándar, o sea, unos resultados promedio y una desviación con respecto a esos resultados promedio que me permiten hacer ensambles de agregados que me garanticen una mayor densidad de la masa de agregados en el concreto. O sea, esto es una metodología que, digamos, es una mezcla de métodos, porque aquí hay una metodología que está en las curvas de Fuller y Thompson, que se ven en algunos libros. Hay otra metodología del ATI y hay otra metodología de un
de un ingeniero cubano que se llama Viterbo Reilly, que diseña por densidades, y algo pues ya de carácter personal, que ha sido la experiencia en los tiempos de trabajo, donde uno toma 2, 3, 4 agregados, en la medida de que tenga más agregados de diferentes tamaños, mejor, porque lo que vamos a hacer es a complementarlos y lograr unos agregados, unas curvas granulométricas que se metan dentro de la norma, y logremos una mayor densidad de la masa de agregados únicamente. Ya después eso nos garantizará que vamos a requerir menos cantidad de pasta. En el caso de los aditivos fueron diseñados para mejorar las características de concreto, tanto en estado fresco como en estado endurecido. A través del tiempo, la función más determinante de los aditivos es reducción de costos. Está visto que un concreto es más económico con aditivo que sin aditivo. O sea, el aditivo se usa para reducir cantidad de agua, reducir cuantías de cemento, o mejorar manejabilidad o mejorar durabilidad del concreto, a final de cuentas. Su eficiencia incide directamente en el costo del metro cúbico. O sea, nosotros, el aditivo no se valora por el costo unitario del aditivo, sino por cuánto nos significa el aditivo en costo por metro cúbico de concreto. O sea, si yo uso un aditivo para transportar el concreto... Todavía hay un lío ahí en esa esquina. Gracias. Aló. Sí, si yo utilizo el aditivo para transportar el concreto únicamente, podemos usar refresco, que eso igual funciona y sale mucho más económico. Pero si yo uso el aditivo, lo debo usar para garantizar una reducción en los costos de producción. Una reducción significativa en costos de producción. Por decir algo, si yo me ahorro del orden de, más o menos con los costos que tenemos, si yo me ahorro del orden de 10 kilos por metro cúbico de concreto en una planta de 10.000 metros cúbicos, me ahorro $240.000 al año. Eso es mucho dinero. Entonces, seguimos. El aditivo, pues hay diferentes formas de dosificarlo. Hay dosificadores por volumen y hay dosificadores por peso. Depende del gusto del usuario. Regularmente el dosificador por peso es muy costoso y normalmente no es del propietario de la planta, regularmente, o los productores aditivos que colocan los dosificadores por volumen. Hay que tener un cuidado importantísimo con los aditivos, son las sobredosificaciones. Yo le agradecería a una persona que tiene el micrófono abierto. Entonces hay temas importantes en la dosificación de aditivos, y son las sobredosificaciones. O sea, a veces por cualquier eventualidad el controlador de la planta se le olvidó que dosificó y normalmente se equivoca con el retardante. Y severo problema que tenemos después de que el concreto no nos fragua al día siguiente. Normalmente no pasa nada, porque puede pasar un día o 2 días más, pero eso no sucede cuando tenemos, por ejemplo, concretos industrializados. Normalmente un concreto que se retarda obtiene mejores resultados de resistencia al final de la operación, porque se hidrata de mejor manera, pero la eficiencia del proceso constructivo se altera cuando hacemos esto. Hay algo aquí que quise hacer de pronto un parámetro ahí de las plantas de producción, y es que en muchos casos, como les decía, un productor de concreto monta cualquier planta, cualquier cosa, el carrito del caballo jalado por el caballo funciona y nos lleva a cualquier lado, pero obviamente los carros de la derecha nos llevan mucho mejor y más confortable a cualquier lado. Y quise hacer énfasis también en 2 modelos, porque uno es un modelo más viejo que el otro, indicando en que una planta de concreto puede ser de mucho tiempo, pero si es una buena operación de planta, el funcionamiento va a ser muy bueno.
a una planta normalmente nueva. O sea, las plantas hay dosificadoras. Las plantas dosificadoras, pues obviamente, como su nombre lo dice, dosifican únicamente los componentes. En este caso, esta es una planta que tiene silos, tolvas, perdón, superiores, y que las básculas están acá abajo y va pesando por las necesidades de cada agregado. Me gustan mucho las plantas que tienen más de 4 agregados porque da la posibilidad, como decía en un comienzo, de combinar agregados y lograr granulometrías muchísimo mejores. Entonces, esta es una planta dosificadora que tiene como decía, la tolva y la báscula para pesar el agregado, en el caso del agregado, y en el otro lado pues tiene el peso del cemento y el dosificador de agua y de aditivos. Esta planta también puede ser directamente, que va descargando y va pesando directamente en banda y va llevando el material al mixer, ¿no? En este caso, estas plantas mezclan en el camión. Y hice énfasis en esto en las cuchillas del camión, porque se requieren para estas plantas tener camiones en muy buen estado. O sea, si no están camiones en muy buen estado, el mezclado del concreto no va a ser el mejor. Y eso va a generar problemas de durabilidad o problemas de agrietamiento o problemas de calidad en ese concreto, porque definitivamente el concreto no se va a mezclar de la mejor manera. Adicionalmente a que esto, pues, incide directamente en el costo de producción y transporte, porque el mixer va a gastar más combustible en las revoluciones para el mezclado, en fin. Aquí también quise hacer énfasis en algo, y es en la boca de salida de la planta para el mixer. O sea, regularmente nos pasa que aquí en la boca de salida, el volumen de salida es muy superior a la capacidad del mixer de recibir el material. Puede ser por las cuchillas, puede ser por las revoluciones, porque el camión no estaba, lo dejaron solo y él se quedó funcionando a unas revoluciones inadecuadas, y eso hace mucho daño. Aparte de la contaminación que genera, obviamente la dosificación que tanto nos gastamos en el laboratorio diseñando, aquí se pierde en un minuto. Igual, o sea, da buenos resultados, genera un concreto estable, pero hay que tener en cuenta el tema de los costos. Existen las plantas premezcladoras, es decir, estas plantas que tienen un mezclador que garantiza que el concreto ya va premezclado al mixer, y ya el mixer, el esfuerzo o la energía que tiene que gastar para mezclar es muy inferior a la energía que gasta el mezclador de la planta. Obviamente el mixer va a sufrir menos y va a hacer su trabajo para el que fue hecho realmente, porque el camión fue hecho para mantener mezclando para mantener el camión mezclando y transportar el concreto. Entonces, una planta mezcladora también incide directamente en el coeficiente de variación del concreto. O sea, tiene muchas incidencias y muy ventajosas al momento de producir. Obviamente es más costosa en términos de costos, pero creo que esos costos regularmente se pagan y se pagan con creces. El tema en nuestro medio, incluso en Norteamérica, el 90% de las plantas son mezcladoras, son dosificadoras, y eso no incide en que se haga un mejor concreto. En el caso de Europa, por ejemplo, las plantas dosificadoras están completamente prohibidas. O sea, las plantas tienen que ser totalmente mezcladoras, premezcladoras, para que el camión no sufra. Y hay diferentes tipos de mezcladores. Los mezcladores de eje vertical, el azul, que le llaman twin cap, que es el de doble eje, que a mi entender es de los más eficientes. El mezclador de eje vertical se usa muchísimo en la industria de premezclado, es decir, en las plantas de bloque. Y el trompo,
el trompo que también se usa y que obviamente es el trompo por excelencia, ¿no? Es el trompo que desde un principio se usó para mezclar el concreto. Las plantas norteamericanas usan muchísimo este trompo mezclador de ese tipo. Las europeas usan más el twin shaft. Para pensar y evaluar el costo más elevado de la industria del concreto es la distribución. Por esta razón, es mejor tener más plantas geográficamente distribuidas que más mixer rodando por las calles. Expertos dicen, esto me lo han comentado personas que están en el negocio, en los equipos que comercializan los equipos de software para las plantas de concreto, me dicen que un mixer equivale a a la operación de 2 plantas de concreto. Hay otros que hablan de 5. Otro buen amigo de esta industria dijo, no, un mixer te significa 5 plantas de concreto. Entonces, es un estudio también que le escuché a un amigo chileno, que se lo escuché en una conferencia de la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado, que hablaba de plantas en los Estados Unidos que habían bajado a la mitad la cantidad de los mixers, incrementando en un 20, un 25% la cantidad de plantas de concreto. O sea, de producción de concreto. O sea, mientras más cerca y mientras más corto sea el ciclo del camión, obviamente el costo de distribución se va a disminuir y es de una manera muy, muy importante. Claro. Ya aquí vamos al tema del control de calidad, o sea, lo que hacemos en el control de calidad de producción, vuelvo y repito, este es el control de calidad del día a día, el que nos mantiene corriendo, el que nos quita el pensamiento y la concentración de hacer lo más urgente por encima de lo más importante. Creo que todos los que hemos pasado por ahí sabemos que empezamos a trabajar a las 6 de la mañana y hasta que el cuerpo aguante, porque regularmente hay alguien o pasa algo, o nos sucede algo que nos toca salir corriendo. Estamos de visita donde la novia y nos toca salir corriendo porque hubo un mixer que se trancó, y les estoy hablando de una experiencia personal hace 32 años. Entonces, eso, mi esposa se debe acordar de eso muy bien, casi me bota de la casa. Entonces, es lo que nos pasa cuando perseguimos la calidad. Si nosotros nos dedicáramos más a la planificación, a hacer un esfuerzo en la planificación, en eso que hablaba del diseño y la investigación y el desarrollo, muchas menos carreras tuviéramos que estar sufriendo por el tema de la calidad en el concreto y los problemas que se nos presentan. Obviamente esos problemas siempre se van a presentar. Nosotros en el concreto es un material que tenemos 4 horas para entregarlo. O sea, tenemos 4 horas para entregarlo. Si lo tenemos en 4 horas, lo perdemos. Entonces eso hace que es un material altamente estresante y un material de un régimen de vida muy, 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 muy alto. Estas carretillas me gustan mucho porque estas carretillas hacen que el concreto no se nos segregue. O sea, el concreto amortigua muy bien el tema de la mezcla de concreto en el transporte cuando la cogemos del mixer y la llevamos al lugar donde tenemos que hacer la evaluación del asentamiento inicialmente y después los cilindros, y hace que el equipo no se nos segregue. En ese tema de calidad, cuando miramos los cilindros, tenemos que los cilindros, las viguetas regularmente, y quiero repetirme esto porque es muy rápido, las viguetas regularmente son metálicas, porque por su tamaño, la rigidez del plástico no nos da para tener viguetas plásticas, aunque las tenemos, y creo que resultan un poco más costosas que la vigueta metálica. En el caso de los cilindros, el cilindro más rígido es el cilindro metálico, obviamente, pero existen cilindros plásticos con una rigidez adecuada y ya ahí se clasificarán por el número de usos que nosotros le demos. O sea, los fabricantes, por ejemplo, norteamericanos, hablan de que esos cilindros son prácticamente desechables, que son cilindros que yo creo que en nuestro medio ya como nosotros le sacamos el máximo provecho a estos cilindros norteamericanos,
deben darnos por ahí unos 50 usos. Hay otros cilindros más rígidos como estos, como los azulitos, que los azules de asas, los que tienen asas que tienen duración aproximada de unos 200 usos también, o los azules pequeñitos que están a la mano izquierda abajo, que tienen duración de 250 usos aproximadamente. Todo va en la rigidez del plástico. Uno lo percibe porque cuando toma un cilindro o el otro, ¿cómo se llama? Cuando lo toma, la rigidez del cilindro es mucho mayor la del cilindro más durable que la del cilindro menos durable, obviamente. Esto se traduce en precio, pero creo que en una planta de concreto hay que evaluar el tema de la relación costo-beneficio de la producción. Puse esos cilindros también ahí de ejemplo, porque aquí en la República Dominicana, a pesar de que está normalizado, he visto, pues conozco los cilindros de cartón desde hace más de 25 años que vine yo aquí. Los cilindros de cartón que se utilizan, que están plastificados, pero el cartón y el agua no se hablan. El cartón y el agua no son amigos. Y eso lo que hace es que modifica las características de los cilindros, las altera, y eso nos afecta directamente en resultados de concreto que posiblemente no tienen ningún problema. Abiertamente no soy amigo de los cilindros de cartón. Preferiría de los de plástico porque tienen una rigidez mucho mayor, y porque he visto y me ha tocado verlo poniéndole aros plásticos al cilindro de cartón arriba para lograr alguna rigidez, que eso al final de cuentas nos presenta problemas como las características superficiales de los cilindros que se ven en la gráfica. El cilindro, otro fenómeno es el transporte. El cilindro no debe sufrir al momento de transporte. O sea, el cilindro no debe chocarse uno con otro como se ve aquí en la imagen. Y para eso existen cubetas o cajas, o esto se puede hacer. Esto es relativamente fácil porque esto es, ¿cómo se llama? Espuma o espuma de alta densidad o cualquier otro material plástico que no permita que el cilindro se golpee, porque el cilindro se golpea y se microfisura y nos altera los resultados de calidad de resistencia del concreto. Ahora ni qué decir del curado de los cilindros. Estos son obras donde tienen los tanques de 55 galones llenos de agua y literalmente embuten los cilindros ahí, uno encima de otro, se golpean, y ahí hay problemas de calidad que se generan después en la prensa cuando uno viene a ver y el cilindro falla antes de tiempo y nos altera toda la estadística de resultados que tengamos. Ahora ni qué decir ni qué decir del curado de los cilindros. Y se puede ver en la pileta de curado que no es simplemente tener una pileta de curado, sino tener una pileta de curado adecuada y bien cubierta, bien tratada con la temperatura y con el tema de la aplicación de cal para evitar temas del pH del agua y otras características que nos afectan nos van a afectar el cilindro. Pero, óiganme, el cilindro, de la forma como tratemos los cilindros, vamos a tener después consecuencias en la obra. Así los cilindros sean un indicador, porque los cilindros definitivamente son un indicador, un buen indicador. Los cilindros se deben tomar en planta y en obra, no solamente en planta o no solamente en obra. O sea, es más, cilindro se debe tomar en la planta por el productor para llevar su estadística y su control de calidad, porque en la planta se controla la calidad por proceso y en la obra se califica la calidad por elementos. O sea, si nosotros recibimos concreto en la obra, recibimos concreto para un elemento específico. Y en la planta nosotros llevamos el control de calidad por productividad, porque es una planta industrial de producción. O sea, la norma nos dice que debemos sacar cilindros cada tantos metros. Regularmente yo recomiendo cada 50 metros, aunque es un poco sensiblemente menos de lo que dice la norma, pero porque uno debe llevar un proceso adecuado. Y si no cumple los 50 metros, pues cada camión tiene que sacarlo. Pero normalmente tenemos el despacho del concreto de 210
que es lo que el plan nuestro de cada día, y a ese concreto hay que sacarle cada 50 metros de producción una muestra. En la obra se recibe el concreto y ese constructor toma su cilindro, lo cura adecuadamente y después lo lleva a un laboratorio para verificar que lo que me está diciendo el productor está adecuado con lo que yo estoy esperando. Esa calidad vale dinero. Lo que se mide se mejora. Si nosotros tenemos la capacidad de hacer ese control de calidad del día a día, ese control de calidad estadísticamente como debe ser, bien llevado, nosotros medimos y podemos buscar esta medida, la medida de la desviación estándar. En la medida que la desviación estándar sea más alta, más caro nos va a resultar el concreto. O sea, por eso hablamos de calidad desde un comienzo y hablamos de calidad llevando la calidad desde el agregado hasta el concreto final cuando lo evaluamos, tanto como constructor como productor. Entonces, aquí nosotros vemos que hay un 2.1 marcado por ahí porque eso es la manera como me salen a mí después las fórmulas de diseño de acuerdo a la norma. Un concreto, aquí tenemos diferentes características de concreto. O sea, el concreto, ojalá todos nuestros concretos fueran como la línea de la izquierda, la roja. Vemos que la desviación es muy pequeña. En la medida de que se va aumentando, se va haciendo más aplanada la curva. En el caso de la del centro, vemos que ojalá nuestra curva fuera como la verde, y un control de calidad muy malo es la del concreto amarillo. Porque es una curva muy plana donde la desviación estándar se aleja muchísimo y nuestra resistencia de diseño va a ser muy costosa. O sea, una cosa, y vuelvo aquí al punto, una cosa es la resistencia de diseño y otra cosa es la resistencia especificada. A mí me dicen que diseñe para 210. Pero cuando yo diseño para 210, yo no diseño para 210. Y depende del resultado del promedio móvil de cada 3 cilindros o depende del resultado del promedio de cada 3 cilindros. La fórmula de que usemos el 1.34, la resistencia especificada más 1.34 veces la desviación estándar o la resistencia especificada más 2.33 veces la desviación estándar menos 3.5. Eso es resistencia en megapascales, para anotar. Entonces, nuestra resistencia de diseño, que es la F'(CR), va a estar íntimamente ligada a la desviación estándar. Y es aquí donde está el dinero. Por eso, en la insistencia, y vuelvo y digo, es un material probabilístico. Esto que estamos viendo aquí, la campana de Gauss, no es otra cosa que las probabilidades de obtener un evento. La campana de Gauss se comporta exactamente igual para las probabilidades de que llueva o de que no llueva, de que el 50% es así, o en fin. Si nosotros vemos la media a la izquierda es el 50% y la media a la derecha es el 50% más. Entre las dos es un 67%, entre dos desviaciones. Entonces, nosotros necesitamos tener claridad de nuestra estadística de resultados de calidad. Y esto es todo un tratado. Esto aquí me he detenido bastante, pero esto es todo un tratado que hay que montar en nuestras plantas de concreto. O sea, que tenemos que montar en nuestras plantas de concreto para nosotros obtener diseños de mezcla adecuados, o sea, donde yo pueda combinar varios materiales. Aquí tenemos material, esto lo hice con premeditación y alevosía porque puse material del Cibao a la izquierda y material de Bávaro a la derecha. El de Santo Domingo es muy bueno, la verdad. O sea, aquí el material se presta para muchísimas cosas y si uno lo combina y se hace gradaciones, ensambles de gradaciones, miren, eso es muy excelente. Para obtener
normalmente los libros hablan de que la propiedad del concreto en estado endurecido es resistencia y durabilidad. Para mí, y en esto vuelvo y digo, en la conferencia que dicto, normalmente siempre hablo que la propiedad del estado del concreto en estado endurecido es una sola, y es durabilidad. Porque la durabilidad lleva dentro de sí la resistencia. Y esa resistencia, perdón, la durabilidad es la resistencia al uso, perdón. Y esa resistencia al uso lleva dentro de sí la resistencia física, que tiene normalmente, o la resistencia química, la que es sometida por el medio ambiente, y la resistencia mecánica, que es la que la someten las cargas o todo lo que tengamos. Bajo esos criterios, nosotros diseñamos una mezcla de concreto para que sea durable, para un tiempo de vida. Entonces, para mí, por esa razón, y bajo esa, me tomo esa explicación, que mi propiedad del concreto en estado endurecido es una sola y se llama durabilidad. Yo diseño un concreto para que me dure 100 años, 200 años. Yo no diseño un concreto para que me dure como las pirámides o como el Circo Romano. Si eso pasó, igual puede pasar con un concreto que nosotros diseñemos, porque a la ventaja de que el cemento permanentemente se sigue hidratando. Aquí quiero hacer énfasis en la colocación del concreto. Un segundo, por favor. Porque espero que se vea bien. Este es un factor que aquí depende de las plantas de concreto. Normalmente en otros países no depende del ¿cómo se llama? Depende del constructor. Pero aquí ustedes pueden ver la barbaridad que está haciendo el señor pegándole el vibrador a la estructura de acero para eliminar la interfase concreto-acero y ocasionar un problema mayor más adelante. Es bastante simple, pero no son cosas que debemos evitar. La colocación es fundamental. Adicionalmente, otra cosa que quería mostrar en este video es la consistencia del concreto. El concreto tiene que tener una consistencia mínima, no necesariamente tiene que ser un concreto, no necesariamente tiene que ser una, como decimos por ahí vulgarmente, una sopa de concreto para colocarlo. O sea, tenemos concretos autonivelantes, como en el caso de las viviendas industrializadas, donde el concreto se debe colocar de manera adecuada, no tirando el concreto desde arriba, porque el concreto cuando cae se segrega y nos genera muchísimos problemas. Y he visto, digamos, los que vendemos productos de reparación, morteros de reparación y todo esto, estamos felices porque seguimos vendiendo morteros de reparación. Pero todo esto se pudiera evitar si manejamos el concreto de manera adecuada, colocándolo por las ventanas, de que el concreto no caiga de grandes alturas, y con esos dos amiguitos que están ahí. Esto me lo enseñó un gran amigo colombiano, Alfredo Evirre, que los dos métodos de colocación, o las dos mejores ayudas para la colocación en el concreto de vivienda industrializada es el vibrador de aguja, el más delgadito, por obvias razones, y lo que nosotros le llamamos chapulín, o el martillo de goma, para lograr la vibración del concreto y la colocación adecuada. Aquí obviamente hay que tener cuidado con el tamaño máximo nominal del agregado, aunque yo insisto mucho en el tamaño máximo. El tamaño máximo nominal es el mayor tamaño que más se repite en la muestra de un agregado, y el tamaño máximo es la piedra de mayor tamaño que hay en una muestra de agregado. El tamaño máximo hace mucho daño, porque una sola piedra grande normalmente nos tranca el concreto, pero el tamaño máximo nominal, como es la piedra más grande que más hay, pues afecta muchísimo. Y la manejabilidad, obviamente, ten cuidado con la segregación, colocarlo desde las alturas adecuadas. Y un tema que usamos
y me incluyo mucho los concreteros, es que para obtener las resistencias a 15 horas o a 14, dependiendo, que se requiere desmoldar esto para seguir construyendo el siguiente apartamento, llegamos y en vez de manejarlo con aditivos, le metemos más cemento. Esto nos aumenta las resistencias finales del concreto y esto, más que saberlo yo, se lo pueden preguntar al estructural, eso afecta la rigidez del concreto porque incrementa el módulo de elasticidad. Esto no se debe hacer. O sea, hay que buscar las resistencias adecuadas con métodos adecuados para que no se nos afecten. O sea, eventualmente tener unas resistencias mayores, muy superiores, en los nudos, por ejemplo, de una estructura hace mucho daño por la rigidez que afecta. En el tema de colocación y curado, pues esta gráfica yo creo que la conocemos todos y varía de la humedad relativa del ambiente, la temperatura del concreto y la velocidad del viento en el agua evaporada. En nuestro medio caribeño, donde tenemos la brisa marina, esa brisa marina hace muchísimo más daño que el sol, que la evaporación del sol, que ocasiona el sol. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con los métodos de curado, que pueden ser por inundación o regando agua. Regando agua no me gusta mucho porque eso lo hace siempre por ahí el más perezoso de la obra, que lo ponemos ahí con la manguera a regar, pero este empieza a regar a las 9 de la mañana cuando llega y apenas el sol aprieta a las 11 se perdió. Y ahí es cuando más se evapora el agua. Colocar materiales húmedos tampoco me gusta mucho porque esto normalmente es capa de arena o acerrín, o en fin, que se le echa, se humedece y se deja, pero igual eso se evapora y lo que hace después es el efecto contrario. Las cubiertas impermeables me gustan, los plásticos que extiende uno, pero obviamente son costosas, y las membranas curadoras. También para estos sistemas existen los retardantes de fraguado retardantes de fraguado superficial, perdón, que ayudan mucho a la manejabilidad de las fisuras, esas fisuritas que se ven allí, que parecen donde viven las culebras, o la piel de cocodrilo también le llaman. Otro tema. Santiago, perdóname, discúlpame. Mira, estamos un poquito contra del tiempo, tenemos varias preguntas. Dos cositas. Una, para que por favor aceleres ya los próximos slides que te quedan, en los próximos 5 o 6 minutos. Y seguimos teniendo problemas con el micrófono, porque cuando mueves la cabeza a veces se va. Es bueno que lo quede bien lejos del movimiento. Y ya sabes, para cumplir con el tiempo estipulado, tenemos toda la atención de los participantes, pero queremos que sí, que pudiera ser un poquito más ágil para que las preguntas. Perfecto. Tenemos varias. Perfecto, claro que sí, ya queda esto muy poco. El tema del tratamiento de juntas, las juntas de construcción en pavimentos son un desastre, no se tienen en cuenta, y esto es generalizado. Dense un paseíto aquí por el malecón y podrán ver, hacen cortes de junta. Yo vivo tomándole foto a los pisos porque cuando hay un cambio de sección no hacen el corte adecuado. Cuando hay, por ejemplo, aquí, en este caso, la junta sale perpendicular a lo que había por el paño tan grande que había de este lado. O sea, y hay concentraciones de esfuerzo también que generan la junta por contracción. En este caso es un muro. En el caso de la derecha, donde está el bolígrafo, es un muro que tampoco se tuvo en cuenta la junta, y ahí el concreto te muestra dónde hiciste la cosa mal. Este tema de las grietas de estas juntas de concentración se presenta muchísimo en los pavimentos, y los temas de vibración, que así como pasaban en la vivienda de interés, en las viviendas industrializadas, también nos pasa exactamente igual en vigas y colinas donde no tenemos en cuenta la vibración y nos pasan determinados problemas. Aquí quería dejarles un video, pero creo que no, vamos a obviarlo porque
porque primero nos consume muchísimos recursos y creo que no se va a ver bien. Entonces, quiero agradecer de esta forma el tiempo y la paciencia por la conferencia, y bueno, estamos abiertos a las preguntas, y lo que dije desde un comienzo, los puntos de vista hay que tenerlos muy en cuenta. Perfecto, bueno, voy a poner mi video para que podamos hacer este conversatorio interactivo. Bueno, Santiago, de verdad que muchísimas gracias. Estoy casi segura que todos estamos sacando mucho provecho de las informaciones que tienes. Esta no va a ser la última vez que vas a estar con nosotros, eso ya es un compromiso. Y entonces aquí vamos a comenzar con las preguntas, que por favor también fuera bueno que las contestaras lo más breve y concisa posible para que puedan, para poder hacer todas las preguntas que nos han hecho, que son realmente muy interesantes. Vamos a comenzar con una que dice, ¿qué criterio le merece el estudio de vacíos en relación a tener solo en cuenta la granulometría del vaciado? ¿Perdón? Esta pregunta es de... ¿Me escuchas? Te escucho, sí, te escucho. Lo que no entendí fue bien la pregunta. Dice así, ¿qué criterio le merece el estudio de vacíos en relación a tener solo en cuenta la granulometría? Sí, está escrito exactamente así. A ver si por ciento de vacíos, él está aclarando, Eduardo Pérez, dice por ciento de vacíos. El porcentaje de vacíos, pues, lo que pasa es que cuando se tiene en cuenta la granulometría, se trabaja precisamente en ese porcentaje de vacíos, o sea, en la reducción de ese porcentaje de vacíos. Les decía hace un momento en que lo que se trabajaba era precisamente la densidad del agregado solamente. Mejorando la densidad del agregado, obviamente se reduce la cantidad de espacios que van a tener que ser llenados por la pasta de cemento. No sé si eso se ajusta a la pregunta o si hay otra inquietud. O sea, el porcentaje de vacíos se va a disminuir necesariamente si mejoramos una granulometría o si hacemos de una granulometría más continua. Sí, está correcta la respuesta, o sea, confirma que sí, que se entendió la respuesta. Y otra pregunta es, ¿qué opinión te merece el uso de arenas blandas cambiando el proceso de mezclado? Y en el caso de aditivos, ¿qué ventajas o desventajas tiene el uso de aditivos base policarboxilatos? Ahí hay dos en una. Ok. A ver, las arenas es un tema, mejor dicho, en general el agregado es un tema relativo y relativo a los costos de los agregados. O sea, recientemente vi algo en una planta que me tocó, bueno, debo admitir que yo en cada planta que voy aprendo algo, siempre me enseñan algo. Estuve en una planta hace poco donde vi el uso de un agregado, donde una arena que tenía un contenido de fino importante, o no, digamos un contenido de fino, no importante, un contenido de fino, pero que el costo de esa arena justificaba su uso porque no era mucho lo que se debía sacrificar, bien tratada esa arena, a nivel de contenido de cemento, para lograr un buen concreto. Entonces, habría que evaluar, o sea, esto todo es un tema de evaluación, cuál es el comportamiento de la arena y de esos finos, sobre todo, en temas de absorción, en tema del robo de agua. Porque, vuelvo y digo, remitiéndome a mi regla de oro del concreto, los agregados que absorben cantidades de agua me afectan la regla de oro del concreto porque necesitan mayor cantidad de agua. Y el tema de los aditivos de los policarboxilatos
Hay infinidad de policarboxilatos. El policarboxilato, para una referencia general, es como un cepillo. O sea, hay policarboxilatos que tienen más cerdas y hay policarboxilatos que tienen menos cerdas. En el caso de los policarboxilatos, cuando el agregado es muy sucio, es decir, hay lugares donde nos toca trabajar con un agregado que tiene un porcentaje de arcilla o de espinos muy alto, los policarboxilatos pierden eficiencia, porque el fino absorbe mayor cantidad absorbe la eficiencia de ese policarboxilato y no trabaja dentro de la mezcla. Para eso ya hay diseñados aditivos que encapsulan, por decir algo, esa arcilla o ese fino, lo encapsulan para hacer mucho más eficiente el policarboxilato. Eso incluso eso es un desarrollo relativamente reciente que hemos trabajado en el tema de esos aditivos que trabajan el fino y lo encapsulan para que el policarboxilato sea mucho más eficiente. No siempre se requieren policarboxilatos. Y aquí lo he comprobado también. O sea, hemos hecho ensayos donde se me han comportado otro tipo de aditivos de mejor manera que un policarboxilato. Entonces, todo va a depender de lo que tengamos, de la evaluación que hagamos y del proceso que desarrollemos. Obviamente los policarboxilatos son los aditivos de última generación, ¿no? Pasemos a la próxima pregunta. Ajá. Yo creo que Santiago es tan apasionado del tema que le es difícil responder brevemente. La otra pregunta es la siguiente, es de una persona que dice que hace la pregunta porque es fabricante nuevo en el mercado y pregunta que cuál es su opinión sobre los moldes de cartón de un solo uso que sí cumplen con las especificaciones de la ASTM C470 para cilindros de toma de muestras de hormigón. Esa persona dice que están evaluando 3 materiales de los que se puede fabricar el molde, pero el mercado demanda mucho más el de cartón. ¿Perdón? O sea, ¿qué opinión tengo del molde de cartón? El que cumple con las especificaciones de la ASTM. Yo lo dije durante la conferencia. Correcto. Dije eso, o sea, el molde está especificado. O sea, el molde existe y está especificado. Pero hay algo fundamental y es que me lo dice el sentido común y es una opinión personal, no es una opinión general. O sea, si está especificado es porque se puede usar, ¿verdad? Pero en mi opinión, y me lo dice el sentido común, la humedad y el cartón no se llevan. Así el cartón tenga, y lo he visto, por lo menos de los que conozco, de los que he visto y los que he trabajado en el mercado, he visto muchos y no me han dado la certeza o la confianza de que me pueda dar un molde de plástico o un molde metálico, obviamente. Pero igual, o sea, si está especificado se puede usar. Normalmente en los bordes se afecta. El deterioro se presenta mucho en los bordes. Entonces hay que ponerle coronas de plástico para soportarlo. Y ahí vienen los problemas. Correcto. Tengo otra preguntita por aquí. Aquí dice, el curado de probetas debe ser en agua saturada de cal. En la diapositiva no se ve, parece que eso fue en el momento que tú estabas conversando sobre eso. Y que es más bien un comentario. En República Dominicana se usa medias, no resistencia. Creo que eso es lo que se interpreta con lo que escribieron aquí. Bueno, lo que mostré precisamente en la pileta de curado era que no tenía cal. O sea, ese era el objetivo, mostrarlo cómo se manejaba muy mal, tan mal, que el cilindro no estaba completamente humedecido y que eso no tenía cal. El agua se ve con moho. Ok. Perfecto. Todavía pueden seguir haciendo sus preguntas. Déjame ver si tengo otra por aquí, que no se me haya quedado ninguna. Bueno, también este es un comentario. Los moldes de cartón deberían de prohibirlos porque se deforman y creo que es algo que ya tú comentaste. Y nada, no tengo hasta ahora más preguntas.
Y creo que entonces podemos, si tienes algún mensaje final, todavía tenemos unos minutitos, Santiago, si quieres hacer algún wrap-up breve antes de concluir nuestra conferencia. Bueno, alguien levantó la mano, Alfredo. Alfredo, le voy a dar la opción de un mute para que pueda conversar. Deja ver cómo lo puedo hacer. Parece que yo creo saber quién es ese Alfredo. Alfredo, puedes hablar, Alfredo. No se le ha quitado el unmute. ¿Puedes quitar el unmute tú mismo? Ya, ¿me escuchas, Santiago? Sí, ahora sí. Okay. Sí. Es el mismo que te estás imaginando, Santiago. Está como un poco frisado. Se frizó. Es un comentario con respecto a nosotros, más que debemos mantener un cilindro de pie de obra siempre, que es el que nos va a mostrar a nosotros la realidad del concreto. Más. Y no metes el edificio entre la piscina. Entonces, tú metes el cilindro en la piscina y esa vaina, tú sabes que pues, en el laboratorio te dan, pero en la realidad, en tu edificio, se está comportando de otra forma en concreto. De acuerdo. De acuerdo. Sí. Bueno, totalmente de acuerdo. Entonces, déjame que aquí hay otra cosa en el chat. Dice, los diseños de mezcla con más de 2 materiales de agregados, ¿es más conveniente? Esa es la última pregunta. Santiago, ¿me escuchaste? Un segundito, Santiago, que estás en mute. Ahora. ¿Me escuchas? Sí, ¿me escuchaste la pregunta? Sí, claro, Okay. claro. Es más, eso es algo que trato de promover. Lo decía tal vez cuando mostré las plantas de concreto, que los diseños de mezcla deben tener cuantos agregados se puedan tener para hacer una curva granulométrica más densa y compacta. O sea, mientras más agregados complementarios tengamos, o sea, normalmente cuando nos venden un agregado de 3/4 con deficiencia en 3/8, o cuando nos venden una arena de módulos de 3/7, 3/8 y demás, y con deficiencia en la fracción fina. Entonces, es mejor tener más agregados, que podamos hacer un ensamble adecuado de agregados para que tengamos menos cantidad de vacíos, como decía Eduardo hace un momento. O sea, los espacios llenos se llenan con la densidad del agregado. Y de ahí, pues obviamente la cuantía de cemento va a ser menor. Ya entiendo. Bueno, ahora sí ya damos por concluida la conferencia en el día de hoy. Santiago, estás recibiendo muchas felicitaciones, muchos agradecimientos de parte de los participantes. Agradecemos a cada uno de ellos que hayan estado tan interesados, que se hayan quedado incluso hasta el final. Y también que por favor, si quieren enterarse de más conferencias de esta naturaleza, síganos en nuestras redes, en las redes de ADOCEN, tanto en Instagram, YouTube, Twitter, donde informamos a todos sobre nuestras próximas conferencias. La verdad que ha sido sumamente interesante, bastante técnico. Creo que lo han aprovechado y nada, en ADOCEN estamos a la orden. Y Santiago, de verdad, muchas bendiciones, 1.000.000 de gracias y nos vemos en la próxima. Amén. Vamos a buscar el próximo tema, Santiago. Gracias, muchas gracias y espero que queden satisfechos porque es algo de lo que me encanta. Tú sabes que me fascina este tema y es parte, bueno, 32 años viviendo de esto. Es bastante apasionado. Bueno, pues nada, un abrazo a todos y nada. Gracias. Cuídense mucho y sigamos trabajando
por el bien y desarrollo de nuestro país. Un abrazo. Vale, gracias.